La sombra del pecado, capítulo 1 de Bárbara Cartland, 1821. Mientras cortaba los duraznos, Celeste canturreaba. La luz del sol que penetraba en el invernadero, construido junto a uno de los viejos muros de ladrillo rojo, hacía brillar su rubia cabellera con destellos dorados. Los duraznos eran pequeños porque no se habían podado durante la primavera, y Celeste recordaba aquellos tiempos, cuando 4 duraznos solían llenar los hermosos platos de porcelana de Sèvres que solían usarse en el priorato. Su padre, mientras los pelaba con un cuchillo de oro para postre, comentaba: «Supongo que los más grandes se reservaron para la exhibición». «Por supuesto», contestaba su madre desde el otro extremo de la mesa. «Sabes que al viejo Bloss se le rompería el corazón si no obtienen un premio». Aquella conversación se repetía cada año, hasta que su madre ya no estuvo más allí. Celeste aspiró hondo. No debía pensar en ello. Se concentró en cortar los pequeños y deliciosos duraznos y en colocarlos en una canasta con cuidado, mientras decidía a quién se los daría. Daría 6 a la señora Oakes, quien, a los 78 años, estaba inválida a causa de la artritis y se alegraría mucho al recibirlos, y otra media docena al pequeño Billy Eves, que hacía 2 semanas que se había roto una pierna. A la esposa del viejo Bloss, que vivía en una casita de campo, al extremo opuesto de la villa, le emocionaría no solo recibir los duraznos, sino tener oportunidad de charlar, pues estaba muy sola desde la muerte de su esposo. El resto, pensó Celeste, cuando ella y Nanny hubieran comido todos los que desearan, lo usaría para hacer los deliciosos confituras de durazno, especialidad de la niñera. Tenía todavía algunos frascos del año pasado, pero sería un desperdicio dejar que la fruta se pudriera. Celeste estiró un poco el cuerpo para alcanzar 3 duraznos que estaban muy altos, cuando escuchó, desde la entrada, una gruesa voz que decía: «Una ladrona muy bonita, pero, de todas formas, ladrona». Asombrada, Celeste se volvió. De pie en el interior del invernadero se encontraba el caballero más elegante que había visto en su vida. Vestido a la última moda, destacaba imponente bajo las reducidas dimensiones del invernadero. Llevaba el sombrero de copa en la mano y el oscuro cabello arreglado según la moda que había impuesto el rey cuando era regente, y sus ojos negros eran extraños y penetrantes. Jamás, pensó Celeste, había visto un hombre tan apuesto, distinguido y a la vez tan cínico. La sorpresa la hizo permanecer en silencio, y el desconocido, con un tono burlón, continuó: «Debe confesar que la descubrí en pleno delito. Sería una lástima que alguien tan atractiva como usted fuera entregada a la justicia». Hizo una pausa y observó la blanca piel de Celeste, sus ojos intensamente azules, que parecían muy grandes en el pequeño rostro en forma de corazón, su recta y pequeña nariz y sus bien delineados labios, antes de proseguir. Con seguridad la colgarían por robar artículos con un valor superior a los 5 chelines, y si se librara de la horca, la deportarían a Nueva Gales del Sur, lo cual es un destino muy desagradable para una jovencita tan hermosa. ¿Quién es usted?», trató de decir Celeste, pero antes que pudiera pronunciar las palabras, el caballero agregó: «Pero creo que puedo ser más benévolo si actúo como mi propio jurado y juez. Por lo tanto, la condeno, mi encantadora pequeña intrusa, a pagar la fruta que de forma tan vergonzosa me ha robado». «¿Quién es usted? ¿Qué dice?», tartamudeó Celeste. «Creo que esas preguntas las debería hacer yo», repuso el desconocido. Dio un paso para acercarse y, antes que ella pudiera darse cuenta de lo que sucedía, o de acertar a moverse o gritar, él le rodeó la espalda con un brazo y le levantó el rostro con la otra mano. Por un instante, ella sufrió un intenso pánico cuando los labios del caballero descendieron sobre los suyos. Intentó luchar para liberarse, pero no pudo hacerlo. Nunca la habían besado e ignoraba que los labios de un hombre pudieran cautivar por completo a una mujer. Solo estaba consciente de que el brazo que la rodeaba era muy fuerte y de que la boca de él era firme y exigente. Entonces, del mismo modo inesperado, la soltó y ella contuvo un grito de temor. Sus miradas se encontraron y Celeste, paralizada aún del asombro,
Se quedó inmóvil algunos segundos, antes de volverse y echar a correr. Levantó la falda de su vestido de algodón y corrió con inusitada rapidez a través de una abertura en el muro que conducía a otro jardín. Este se encontraba más alto, y Celeste llegó a una casita campestre. Abrió la puerta de golpe y, al cerrarla, se apoyó contra el marco. Le faltaba la respiración, convencida de que había escapado de un grave peligro. «¿Eres tú, queridita?». Nana la llamaba desde la cocina, y su cálida y tranquila voz la consoló un poco. «Sí», logró decir Celeste un tanto insegura. «El almuerzo estará listo en unos minutos. Subiré a lavarme». Caminando como en sueños, Celeste subió por la escalera hacia su dormitorio. Era una habitación pequeña, impregnada del aroma de rosas que penetraba desde el jardín a través de la ventana abierta. Celeste se sentó en un pequeño banco frente al tocador y se miró al espejo. ¿Cómo pudo suceder aquello? ¿Cómo fue posible que la besara un desconocido y que ella no hubiera hecho nada por evitarlo? Al ver su imagen en el espejo, comprendió que él la había confundido con una doncella de la villa, lo cual no era sorprendente, ya que el viento le había revuelto el cabello por haber trabajado toda la mañana en el jardín. Llevaba puesto un viejo vestido de algodón, descolorido de tantas lavadas. No era de esperarse que ninguna dama vistiera así, o que se encontrara a solas en un jardín tan grande, con una huerta de 7 acres que formaba parte de los alrededores del priorato. De todas maneras, se dijo, él no tenía el menor derecho de proceder así, pero, a la vez, una parte de su mente murmuraba a su oído: «Así que eso es un beso». No imaginaba que un hombre pudiera ser tan fuerte, tan imponente, y que su boca pudiera ser tan posesiva. ¿Cómo se atrevió?, se preguntaba. Pero su vergüenza era más grande que su furia. Se había quedado inmóvil, permitiendo que aquello sucediera. No era culpa de él. Siempre había oído decir que los hombres se comportaban de esa manera. Pero el hecho de que una dama permitiera que la besara un desconocido, sin gritar o luchar para impedirlo, demostraba su carácter y una actitud muy reprensibles. ¿Quién era él y qué hacía allí? Eran muchas preguntas sin respuesta y por fin, después de lavarse las manos en la jofaina de porcelana, Celeste se arregló el cabello y bajó por la escalera. En una larga habitación destinada a bodega, junto a la cocina, habían acondicionado un pequeño comedor cuando ella y Nana se mudaron a vivir a la casita. Estaba amueblado con cierta elegancia, con un aparador, una pequeña mesa de nogal y 4 sillas tapizadas con terciopelo. ¿Realmente necesitamos un comedor?, había preguntado Celeste. «No voy a permitir que tome sus alimentos en la cocina, señorita Celeste», fue la contestación de Nana. «Podemos ser pobres, en la ruina total, dirían algunos, pero usted se comportará como una dama mientras yo permanezca a su lado, porque es lo que su padre habría deseado. Creo que solo significará más trabajo para ti. Es usted una dama por educación y nacimiento, y se comportará como tal, sin más discusiones», había concluido Nana. Y ahora, mientras se sentaba de modo que pudiera mirar a través de la pequeña ventana hacia el jardín que ella y Nana habían hecho en la parte de atrás de la casita, se dio cuenta de que pasaba algo malo. «¿Qué sucede, Nana?», preguntó. Conocía demasiado a su niñera, que la cuidaba desde muy pequeña, como para no adivinar en cada gesto, en el tono de su voz y en su ceño fruncido, que algo la inquietaba. «Cómase su almuerzo». Al escucharla, Celeste estuvo segura de que sucedía algo malo. Nana tenía la teoría de que nadie debía recibir una noticia desagradable mientras comía, porque sufriría de indigestión. El platillo que tenía frente a sí era sencillo, pero bien cocinado, y también había verduras frescas que la propia Celeste había cortado por la mañana en el jardín. «Dímelo, Nana. Cómase lo que le serví. Hay tiempo suficiente para preocuparse después», repitió la Nana. Celeste sonrió al verla salir de la habitación y se sirvió de una fuente de plata en un plato de porcelana. Se habían traído muchos tesoros del priorato, pues Nana había opinado: «¿Qué objeto tiene dejarlos para las ratas y ratones? Parece que el amo Giles no se interesa en ellos, y es agradable para usted estar rodeada de las pertenencias de su padre». «Si Giles lo desea, se los devolveré», había dicho Celeste,
para tranquilizar su conciencia. Además, cuando Giles le dijo que ella y Nana debían desocupar el priorato porque ya no podía pagarle a la servidumbre, supuso que tenía derecho a amueblar la casita de campo, que durante muchos años había sido la vivienda del viejo Bloss. Nana se había quejado más que Celeste y ella, en cambio, solo pensó que eso jamás habría sucedido de estar vivo su padre. ¿Quién podía imaginar que Giles, al heredar de su padre el título de barón y su pequeña fortuna, adoptaría una conducta alocada? Todo se debía, Celeste lo sabía, a un hombre llamado Lord Cawthorne. Recordaba la primera vez que Giles lo mencionó. Aquella semana su hermano había llegado a la casa con un grupo de sus alegres amigos londinenses y había dado órdenes a los sirvientes a fin de ofrecerles su hospitalidad. Antes que llegaran los invitados, Giles habló con Celeste. De eso hacía casi un año, cuando ella todavía no cumplía 17. Le comunicó que no debía unirse a ellos esa noche, ni en ninguna otra ocasión. «Eres demasiado joven», le explicó Giles. «Además, será un grupo muy mundano, del tipo que le agrada a su señoría». «¿Quién es ese nuevo amigo tuyo?» «Bueno, aún no es mi amigo, aunque a mí me gusta pensar que lo es. Es mucho mayor que yo y muy importante. No sabes, Celeste, lo amable que ha sido conmigo». «¿En qué sentido?» «Bueno, me ha introducido al gran mundo, a los clubs adecuados y me enseña a jugar». «¿A jugar? ¿No supones que voy a llevar una vida como la de papá? No voy a desperdiciar toda mi vida en el campo, cuando puedo disfrutar de Londres». «Pero, Giles, siempre le tuviste mucho cariño al campo», protestó Celeste. «Asegurabas que preferías un buen día de cacería a 100 fiestas». «Eso fue antes de que conociera las fiestas de verdad». «¿Eso te hace feliz?» «Me divierte. Solo desearía tener más dinero, pero mi suerte cambiará y entonces». «Oh, Giles, ten cuidado». Esa noche, Celeste había mirado a través del barandal del pasillo del segundo piso. 30 invitados se sentaron a la mesa, y ella nunca imaginó que hubiera mujeres tan atractivas, pero tampoco que usaran vestidos de noche tan escotados. Se ruborizó al darse cuenta de lo reveladores que eran, y mientras se servía platillo tras platillo y grandes cantidades de vino que Giles había traído de Londres, le pareció que la reunión empezaba a tornarse un tanto ruidosa. Entonces Nana la había hecho alejarse de allí. «No es algo que usted deba presenciar, señorita Celeste. El amo Giles debería avergonzarse de traer a su casa ese tipo de mujeres». «¿Qué tienen de malo?», preguntó Celeste. Nana apretó los labios y su rostro mostró tal desaprobación que Celeste guardó silencio. No había visto a Lord Cawthorne, porque Giles lo había sentado en la cabecera opuesta a él, de modo que le daba la espalda a Celeste, pero sí pudo notar las hebras plateadas de su cabellera. «¿Cuándo regresarás, Giles?», preguntó a su hermano antes que éste partiera a Londres. «Cuando no tenga ningún otro lugar mejor a donde ir. La semana próxima me hospedaré con Hubert en Newmarket y la siguiente en York con Freddy. Tiene grandes planes para divertirnos». «Me alegro de que lo disfrutes», dijo Celeste con sinceridad. «Nunca en mi vida me había divertido tanto», declaró Giles, pero se detuvo. «¿Pero qué? Que cuesta mucho. Sin embargo, su señoría me dice que la fortuna favorece a los valientes, y yo creo que él». Celeste no había vuelto a ver a Giles durante 6 meses. Entonces volvió al priorato, descolgó casi todos los cuadros y le avisó que cerraría la casa. «No sé en qué gastas tanto dinero», exclamó irritado cuando ella le mostró las cuentas de la casa. «Despedimos a todos los nuevos sirvientes cuando nos escribiste, ordenándolo hace 3 meses. Pero no puedes quitar al viejo Bateson y a la señora Hopkins. Ambos tienen con nosotros más de 40 años». «No soy una institución de caridad», había replicado él. Celeste lo miró, consternada. Su hermano había cambiado mucho. Sus facciones eran ahora más afiladas, y sus ojos y la línea de su boca tenían una expresión desagradable. «¿Tienes problemas de dinero, Giles?» «Estoy casi en blanco. Sin embargo, las pinturas me producirán algo». «¿Las venderás?» «Por supuesto. Tengo que conseguir dinero de alguna parte». «Pero, Giles, son parte de nuestra historia. Así lo dijo siempre papá. Han pasado de padre a hijo durante generaciones. No puedes venderlas».
Por amor de Dios, deja de refunfuñar, Celeste, le gritó Giles. Ya tengo suficientes problemas para tolerar que defiendas estos viejos óleos que han permanecido colgados en los muros sin que nadie los vea. Deseo dinero, ya te lo dije. Quiero divertirme. No hay nada más en esta ratonera que pueda vender. Recorrió la casa, buscó en todas las habitaciones y lanzó improperios ante todo lo que veía. El priorato era hermoso, el lugar más bello del mundo, para Celeste, pero su padre lo había conservado casi en las mismas condiciones que lo heredó, y el mobiliario era antiguo, aunque de poco valor. Por fin, Giles partió con los cuadros y unos cuantos adornos de oro, que sus padres solo usaban en ocasiones muy especiales. También se llevó parte de la vajilla de plata, con el escudo de armas de los Groxley, la cual se usaba muy poco, porque no había suficiente servidumbre para limpiarla. Antes de partir, Giles había dejado instrucciones precisas. Se despediría a los jardineros y el viejo Blows debía mudarse a una casita en el extremo de la villa. A la señora Hopkins y a Bateson les concedió míseras pensiones, y Celeste y Nana debían vivir, en lo adelante, en la casita de campo del jardín. Desde entonces, Celeste no había vuelto a saber de él. Por fortuna, tenía un ingreso propio, pues había heredado de su abuela una pequeña suma que le dejaba una renta de 50 libras esterlinas al año. Apenas era suficiente para que Nana y ella vivieran, si no eran derrochadoras, ya que no tenían que pagar renta, pero quedaba poco para lujos como vestidos, sombreros y zapatos nuevos. Felizmente necesitamos poco, pensaba Celeste, pero a Nana le preocupaba que no pudiera vestirse a la moda. Mientras terminaba de almorzar, Celeste se preguntó de nuevo qué preocupaba a Nana. Había pensado hablarle del desconocido, pero como no se sentía capaz de explicar su propio comportamiento, prefirió callar. Nana volvió a la habitación. Le traje una taza de café, señorita Celeste, y creo que podría comerse un durazno como postre. ¿En dónde los puso? Los dejé en el invernadero, contestó Celeste. No había terminado de cortarlos. Bueno, podrá comerse uno en la cena. Colocó la taza frente a Celeste y permaneció de pie, con las manos cruzadas sobre el blanco delantal. Bueno, ¿de qué se trata, Nana? Es algo que el señor Copley me dijo hace apenas media hora, cuando trajo el periódico. Celeste esperó con una sonrisa en los labios. El señor Copley, el cartero, era un chismoso incorregible. Nada sucedía en la villa Groxley que no supiera y repitiera con inusitada rapidez. ¿Qué crisis dramática ha sucedido en la villa? No creo que sea verdad, pero el señor Copley dice que un noble, con un carruaje lleno de servidumbre, llegó al priorato, y se dice que la propiedad ahora es suya. ¿Un noble? ¿Quién es? ¿Cómo puede ser dueño del priorato? Dice el señor Copley. La niñera bajó la voz. ¿Que el amo Giles la perdió en el juego? No lo creo. Celeste se puso de pie. No puede ser verdad, Nana, no puede ser. Eso fue lo que dije, señorita Celeste, pero no hay duda de que el caballero está aquí, y el señor Copley me dice que esta tarde llegarán más sirvientes. Celeste se llevó una mano a la frente. Le costaba trabajo creerlo y, sin embargo, algo en el fondo de su mente le había advertido siempre que Giles dispondría del priorato si no le quedaba nada más. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo? Susurró, casi para sí. Era su hogar y el de Giles, el más bello lugar del mundo, donde los Worsley habían vivido más de 500 años. ¿Cómo pudo arriesgarlo a una carta? Debe haber algún error. Eso espero, contestó Nana. ¿Cómo se llama el nuevo dueño? Preguntó Celeste, aunque creía saber la respuesta. El señor Copley no estaba seguro, pero cree que... La interrumpió el ruido de golpes en la puerta. ¿Quién podrá ser? Preguntó Nana mientras se apresuraba a abrir. Celeste permaneció en su silla, pues sentía muy débiles las piernas. Sospechó que ya conocía al nuevo propietario del priorato, quien al confundirla con la hija de algún trabajador, la había tratado con la familiaridad a que su apariencia daba lugar. Cuando Nana volvió, llevaba en la mano la canasta de duraznos que Celeste había dejado en el invernadero. No entiendo, señorita Celeste. ¿Quién era? Un lacayo del priorato. Me entregó los duraznos y dijo que su señoría enviaba sus saludos,
y esperaba el honor de poder visitar a la señorita Celeste Crossley a las 3 de la tarde. Celeste contuvo el aliento. No puedo verlo. Nana la miró sorprendida. No comprendo, queridita, qué hace a su señoría con sus duraznos, pero creo que debe recibirlo, como ya le dije a su lacayo. No entiendes, Nana, no puedo hacerlo. No sé lo que sucede. Su señoría se comporta con toda corrección. Es lógico que la visite. En realidad, es lo menos que puede hacer. ¿Preguntaste su nombre? Por supuesto. El lacayo me dijo que su amo es el honorable conde de Meltham. Celeste no contestó. Nunca imaginó que se tratara del conde. Nana agregó después de reflexionar unos minutos. Me parece que he oído hablar de su señoría, y, con seguridad, lo mencionan con frecuencia en los periódicos que usted lee con tanto cuidado. Es compañero constante del rey, contestó Celeste, y sin duda uno de esos alocados que, como regente, su majestad recibía en la casa Carton. Me parece que su señoría es muy distinguido y rico, murmuró Celeste. La casa Meltham, en Derbyshire, es famosa. He visto dibujos de ella. Entonces, ¿para qué quiere el priorato? Es lo que no comprendo. Oh, Nana, ¿crees que sea verdad? ¿Habrá perdido Giles toda la propiedad en una mesa de juego? Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.